la siguiente ponencia, el doctor Lawrence abordará las distintas estrategias en alimentación para minimizar el consumo de antibióticos. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria del cerdo, ha trabajado en la fabricación de alimentos, en una compañía farmacéutica y en una compañía de aditivos de nutrición. Actualmente es gerente de los servicios técnicos senior de Novus Internacional. El enfoque de su soporte fundamentalmente está en las áreas nutrición mineral, modificación del entorno digestivo y manejo del balance de oxidación, entre otros. Espero que sea muy interesante y luego las preguntas que le podamos hacer os daremos la palabra. Cuando me preguntaran que hiciera una presentación como esta, pues bueno, puedes ir en distintas direcciones. Yo voy a empezar a remontarnos en el tiempo. Remontémonos a hace 13, 15.000 años, cuando domesticamos a los cerdos por primera vez, cuando decidimos que el cerdo era un producto buenísimo para que comiera el ser humano. Luego, vamos durante esos 13, 15.000 años sin darles a esos cerdos antibióticos suplementarios. Piensen en eso durante un minutito. Hasta que no llegamos a la década de los 50 del siglo pasado, no se comercializaron los antibióticos. Y en ese tiempo, piensen en ello, en unos 20 años empezaron a surgir preocupaciones sobre qué pasaría con la resistencia antibiótica, si sería un problema o no. El informe de porcino del 69 llevó a los esfuerzos para reducir el uso de antibióticos en muchas poblaciones, entre ellas los cerdos, con lo cual no es un tema nuevo este. Nos llevamos preparando para esto casi unos 50 años, pero aún así llama a nuestra puerta. Tenemos que hacer algo inmediatamente. Y teniendo esto presente, ¿qué dirección vamos a seguir? En mi presentación sobre la alimentación para la eliminación o reducción de los antibióticos en los piensos o para el uso de los cerdos. Así que voy a empezar con cuando yo entré en el sector en el 97, una de las primeras presentaciones que di, me la pidió mi jefe, era sobre cómo, cuando llegue el momento, vamos a poder reducir el uso de antibióticos. Ese era el tema. En esa época no era raro que los productores te llamaran con un pedido de pienso y cuando les preguntabas ¿qué antibiótico querría usted en ese pienso? Te decían esto. Ellos sabían muy poco sobre los antibióticos. Los clínicos, los veterinarios realmente no estaban implicados en las decisiones de medicación para piensos. Y el productor te respondía, deme el mismo antibiótico que me dio la última vez. Piensen en esto desde el punto de vista de coste. Y yo empecé a trabajar con los productores para alimentar a unos cerdos y me fijé que le costaba la medicación en el pienso unos $7 por cerdo. Yo llegué a la industria en el 97 y recuerden esa época. ¿Saben lo que sucedía en el sector porcino en Estados Unidos en esa época? Pues nosotros tuvimos una crisis económica. No era raro a finales de los 90 que un ganadero te llamara y te dijera, tengo 200 cerdos más en mi establo esta noche que la noche pasada, porque un vecino no se podía permitir el lujo de dar de comer a sus cerdos y se los regalaba al vecino con la confianza de que pudiera cuidarlos. Esto no era generalizado, pero era algo que sucedía. ¿Y dónde nos encontramos hoy? Pues, por ejemplo, yo hablé con un veterinario, amigo mío, que produce antibióticos y le pregunté, le dije, a ver,
¿cómo podemos cambiar las cosas? Y él me dijo, pues el cambio más grande que yo he hecho es una comunicación más estrecha entre el nutricionista y el veterinario. Yo quiero que los veterinarios no simplemente vayan a las granjas y decidan qué vacunas hay que administrar, qué medicaciones inyectables hay que administrar, basándose solo en lo que ven. Quiero que realmente piensen en cuál es la salud de los animales, cuáles son los riesgos probables, cuál es el bienestar de los cerdos, y además quiero que tomen las decisiones basándose en estos factores y que solo utilicen los antibióticos en los casos en que sea absolutamente necesario el uso de antibióticos. Este sistema, ese veterinario presentó un artículo y la verdad es que dijo que hay varios productores que producían cerdos sin antibióticos en el pienso y además la producción era mejor que cuando utilizaban antibióticos de manera sistemática. ¿Podemos producir cerdos, por lo tanto, sin antibióticos? Por supuesto que sí. Los cerdos han vivido miles de años sin que les diéramos antibióticos. ¿Tenían acceso a los antibióticos? Probablemente sí, pero uno de los antibióticos que se utilizaba de manera habitual se descubrió en la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, a partir de la suciedad, de los microbios en la suciedad. De ahí surgió un antibiótico. Así que recibían antibióticos los cerdos, por supuesto. ¿Y se pueden producir cerdos totalmente sin utilizar antibióticos? Claro que no. Las bacterias que hay dentro del cerdo producen antibióticos como parte de su mecanismo de competición contra otras bacterias, además de otros compuestos. Así que, ¿cuál es la situación en Estados Unidos? Al 1 de enero de 2017. Pues bien, el mundo cambió para la industria ganadera en Estados Unidos. Teníamos la Directiva de Alimentación Veterinaria con las directrices 209 y 213. Todos estamos metidos en esto. La Organización Mundial de la Salud tuvo una iniciativa para preservar los antibióticos que tenemos y que se utilizan en la medicina humana para que sean eficaces y útiles en medicina humana. Así que tenemos que hacerlo bien, porque las compañías farmacéuticas ahora comercializan sus medicamentos más despacio. Así que el uso razonable, este principio del uso razonable, es el que guía cómo utilizamos los antibióticos en Estados Unidos y realmente guía cómo deberían utilizarse los antibióticos. Este principio de uso razonable incluye que si es médicamente importante en referencia al ser humano, entonces hay que utilizarlo de una manera que garantice la salud de los animales, pero sin el uso excesivo. Y hay que utilizarlo bajo la supervisión de un veterinario. El papel del veterinario, por lo tanto, ha adquirido una mayor importancia, no solo en el sistema de producción, sino también en cuanto a las decisiones que tomamos desde el punto de vista sanitario. Yo he tenido suerte en mi trayectoria profesional. Empecé en el 97, como les he dicho, porque di una presentación sobre las opciones para reducir el uso de antibióticos. En 1998 yo empecé a trabajar, cambié de trabajo y pasé a trabajar a una compañía de piensos que proporcionaba alimentación a la que en esa época era el sistema libre de antibióticos mayor de Estados Unidos. Había unas 75.000 cerdas en ese sistema de producción. Desafortunadamente, los veterinarios, o la idea de los veterinarios para la reducción del uso de antibióticos simplemente significaba retirar los antibióticos, con lo cual ellos pensaban de la manera tradicional, cómo podemos ahorrarnos o reducir costes. Y me costó mucho convencerles para que pensaran en que no solo retirar los antibióticos basta, sino que hay que hacer otras cosas, por ejemplo, con la dieta. Hoy pensamos en este tema
sistema de manera distinta. Todavía nos centramos en la reducción del coste del antibiótico, ¿no? Eso, por supuesto. Pero también tenemos aumentos de costes. Por ejemplo, los sistemas con los que yo trabajo, y tengo que dar gracias al doctor Boyd porque me ha ayudado con algunas de mis diapositivas. Es muy inteligente, lleva muchos años trabajando el sistema de Janor. De hecho, ha estudiado cómo se podrían producir cerdos sin antibióticos, si es posible. Y estos son algunos de los costes a los que han llegado. Por ejemplo, aumento de los costes de los inyectables y de los antibióticos en agua, hasta 10 veces más. La retirada de los antibióticos puede ser un tema que impacte en el bienestar de los animales. Y no vamos a dejar que los animales enfermen y luego mueran. No, no. Esto no podemos hacerlo. Ayer el doctor Blaha ya les habló del bienestar animal, pues este tema de la reducción de los antibióticos está estrechamente ligada con el bienestar animal. También podemos perder el índice de conversión de un 3 a un 5% y eso lleva a un coste significativo. Tenemos además una pérdida de peso de mercado, tanto el peso corporal que podemos conseguir en un periodo de tiempo fijo, pero también hay más variación. Hay cerdos más pequeños que llegan al mercado y eso, al menos en Estados Unidos, tiene un coste muy significativo, porque el valor de mercado de lo que denominamos un cerdo de peso ligero es la mitad del valor que el de un cerdo de valor completo, y además tienes la reducción del peso, con lo cual el impacto económico es importante. Y también tenemos una reducción de los cerdos de valor completo y un aumento de mortalidad que tiene un impacto económico mayor que las medidas tradicionales que hemos evaluado en los estudios de nutrición de la ganancia media diaria y la tasa de conversión. Cuando consideramos estrategias nutricionales para reducir el uso de antibióticos, tenemos que hacer ensayos clínicos suficientemente grandes para poder evaluar la uniformidad del grupo de finalización, y hay que hacer ensayos también grandes para poder comprender el impacto de una estrategia nutricional para ayudar a reducir el uso o la dependencia de los antibióticos sobre la mortalidad. Eso requiere ensayos más grandes de los habituales. Y luego también tenemos la cuestión de qué es el éxito en cuanto a reducción de antibióticos. Yo diría que una de nuestras medidas de éxito es qué porcentaje de cerdos podemos producir sin utilizar antibióticos. No es solo si podemos, sino qué porcentaje podemos. Y ahora quizá les voy a escandalizar. Yo no creo que haya alternativas al uso de antibióticos. No creo que haya alternativas al uso de antibióticos. Yo creo que hay estrategias nutricionales y aditivos nutricionales que influyen en el sistema inmunitario, en la integridad intestinal y en la microflora intestinal, que pueden reducir nuestra dependencia o la probabilidad de que se necesiten antibióticos. Y eso es distinto. Me gustaría que dejáramos de utilizar esta terminología de alternativas a los antibióticos, porque decir que tenemos alternativas a los antibióticos significa que si tenemos a un cerdo enfermo, tenemos que darle una alternativa al antibiótico y el cerdo mejorará. Pero con las tecnologías de hoy, yo no conozco ningún aditivo en los piensos, como mínimo, que se pueda administrar a un cerdo enfermo y mágicamente el cerdo se vaya a poner bien. Luego, la cuestión de las alternativas a los antibióticos, como decía, ha surgido en Estados Unidos en cuanto a eficacia, porque hay mucho marketing. Antes ya se ha hablado de la diferencia entre comunicación y marketing. Hay mucho marketing en cuanto al tema de las alternativas a los antibióticos. Esta es una revisión de la bibliografía, unos 800 artículos
que se recogieron de las publicaciones para comprender si había alternativas que funcionaran a los antibióticos. Aquí hay todo, desde los pro y prebióticos tradicionales, los oligosacáridos, los productos botánicos, levaduras, fibras, zinc, cobre y los lisocimas para absorción de nutrientes. Si nos fijamos en todos ellos, para decir que un aditivo en el pienso puede servir como antibiótico, pues los autores han visto que esto solo era cierto en el 30% de las veces. A ver, yo creo que esta conclusión lleva al sector a tomar conclusiones incorrectas de que estos productos no funcionan. Todos estos productos, desde el punto de vista fisiológico y también científico, funcionan. A veces no comprendemos el modo de acción ni los ponemos a prueba en las condiciones en las que van a mostrar su beneficio, pero todos ellos tienen un efecto beneficioso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues las alternativas a los antibióticos no empiezan por el pienso. Y han oído presentaciones en estos últimos días de compañías genéticas. Han oído presentaciones también de la industria farmacéutica sobre vacunas. Una de estas compañías específicamente señaló el beneficio de su estrategia vacunal para reducir el uso de antibióticos. También han oído una presentación sobre micotoxinas, han oído una presentación sobre micolotia y otro sobre bienestar animal. Pues todos estos temas están relacionados con el tema de la reducción del uso de antibióticos. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues de nuevo, insisto, empieza por la genética. Necesitamos una línea genética robusta y que los proveedores genéticos, por favor, empiecen a hablar de la capacidad de supervivencia y de la capacidad de su línea genética para vivir y prosperar en condiciones libres de antibióticos. Tenemos que también manejar el entorno, reducir el estrés. Tenemos que pasar tiempo formando a los empleados. Esto es el manejo y el trabajo. Es crítico para identificar a los animales enfermos. Es crítico que los animales puedan florecer en unas condiciones de vida adecuadas y no condiciones que lleven a patógenos. En cuanto a la salud, todo empieza con los lechones, con el calostro. El aporte de calostro en las fases iniciales es crítica. Se dice que tienen que recibir entre 200 y 250 gramos de calostro por lechón al nacimiento para poder mejorar su salud. También tenemos que reconsiderar las técnicas de adopción cruzada, cómo las llevamos a cabo. Históricamente hemos intentado estandarizar el número de cerdos por camada, hemos intentado hacer cosas con uniformidad de los cerdos, pero quizá tengamos de considerarlo de manera distinta y dejar a los lechones con su mamá, dado que cada cerda produce una cantidad única de factores de crecimiento, de inmunoglobulinas, de esos factores que van a proteger al intestino tanto durante la lactación como tras el destete. ¿Tienen la capacidad de administrar antibióticos en el procesamiento y esto ayuda a proporcionar protección? Los flujos de salud, el PIRS, si tienen PIRS, claro, eso aumenta más las probabilidades, porque eso significa desafíos y ya lo comentaré luego. Y luego otra cuestión que tenemos en Estados Unidos es que a los chicos les gusta morir. Algunos de los ensayos más grandes que han estudiado la mortalidad entre cerdas y cerdos jóvenes dicen que los cerdos jóvenes tienen un 30% más de mortalidad. Yo he preguntado y en España me han dicho que hay diferencias de mortalidad de cerdos intactos y cerdas y me han dado respuestas distintas, con lo cual necesitamos obtener datos claros para ver si hay diferencias entre los machos intactos y las hembras. Y
Y recuerden siempre que la vacunación es la estrategia principal. Composición de la dieta. El siguiente ponente hablará de cuáles deben ser algunos de los componentes de la dieta, pero una de las cosas que hemos hecho con el paso del tiempo para reducir los costes es intentar limitar el número de ingredientes en la dieta que damos al lechón, porque claro, es cara, pero los componentes de esa dieta cara son lo que hacen lo más importante, y es que el cerdo empiece a comer después del destete. Un profesor en la universidad me dijo, una de las cosas más importantes que hay que recordar es que si puedes hacer que los cerdos coman, el resto, todo lo demás mejorará mucho. Y también la mitigación de micotoxinas. Eso tiene impactos sobre el estado vitamínico de los animales, la capacidad del animal para manejar el estrés oxidativo. Y los ingredientes, por ejemplo, que tienen grasas insaturadas, la colza, ese tipo de cosas que contienen aceites insaturados. ¿Qué impacto tiene esto en la capacidad del cerdo para hacer frente al estrés oxidativo? Y luego vienen los nutrientes. Yo voy a hablar de algunos ensayos y de sus resultados. Verán algunos tratamientos, pero no quiero que se centren en el tratamiento. El tratamiento es importante, pero no es el objetivo principal de mi presentación. Quiero que se centren en los resultados, porque realmente el resultado es lo que es importante. Tenemos que alimentar para conseguir una integridad intestinal. Algunos de nuestros problemas sistémicos son el resultado de cosas que han pasado del intestino al cuerpo y que han provocado problemas. Yo considero la nutrición para la alimentación con reducción de antibióticos o sin uso de antibióticos como 6 cubos que se dividen en la fila superior y la inferior. En la superior son los importantes para los beneficios sistémicos. Esto es, tenemos que mejorar la inmunidad de los animales, tenemos que mejorar la homogeneidad de la respuesta de un grupo de cerdos a una vacuna, pero también tenemos que atenuar el sistema inmunitario, no tenemos que sobrereaccione, porque eso aumenta los costes de mantenimiento, y cuando los aumentamos, resulta que eso reduce los nutrientes disponibles para el crecimiento del animal. Así que el sistema inmunitario ha de estar en un equilibrio constante, y también tenemos que manejar la defensa contra radicales libres, porque si el sistema inmunitario tiene que trabajar más, tendremos más radicales libres que se van a producir como resultado de la acción de los macrófagos y los neutrófilos que van a destruir las bacterias. La segunda capa, la de abajo, son esas cosas del intestino. Esto es, hay que mantener la integridad intestinal. Y lo más importante que podemos hacer en cuanto a la integridad intestinal es que el cerdo empiece a comer, empiece a comer pronto y que lo haga a menudo. Hay que mantener el bolo de alimentos digeridos que se mueva de la nariz a la cola. Hay que evitar que ese cerdo quede expuesto a posibles patógenos. Históricamente nos hemos centrado en la minimización de la exposición a las bacterias. Hoy en día tenemos nuevas amenazas como los virus. ¿Tenemos un riesgo de que los virus lleguen a sistemas de producción a través del pienso y de los ingredientes? Sí. Luego tenemos lagunas importantes. Por ejemplo, no hay aditivos en el pienso que directamente vayan del intestino al pulmón. Eso sería una vía muy extraña, ¿no? Eso lleva normalmente a neumonía. Así que tenemos que hacer cosas para proteger a los pulmones, y lo más importante es la vacunación contra la gripe, contra los micoplasmas. También tenemos una laguna en cuanto a los virus se refiere. Tenemos muchos aditivos en pienso que muestran beneficios en el animal
desde el punto de vista bacteriano, de micobacteria, pero no sabemos cuál es el impacto de la nutrición sobre una infección vírica, con lo cual tenemos que encontrar la manera de cerrar estas lagunas. Ya he dicho que no hay alternativa a los antibióticos y quizá esto haya escandalizado a algunos. Otro mensaje para recordar. La mejor alternativa a un antibiótico probablemente sea la mamá. Cuando pensamos en la cerda influye en el ADN de la descendencia y eso influye en el rendimiento y la supervivencia de los lechones. El calostro proporciona a los lechones los componentes que necesita para proteger el intestino, para proporcionar factores de crecimiento para el intestino. Proporciona también inmunoglobulinas que crean un revestimiento protector dentro del intestino. El calostro puede ser eficaz, puede verse afectado, aunque es difícil. Una de las cosas más importantes es el aporte energético en las últimas etapas de gestación, pero se puede equilibrar si no permitimos que la cerda se engorde. Existe un equilibrio con la cantidad adecuada de energía y el exceso, o sea, hay que evitar ese exceso. La madre también afecta la viabilidad de los lechones y el tamaño de los lechones. Vemos que las bacterias, o mejor dicho, que los lechones quedan expuestos a la madre y al entorno. Y tenemos que pensar en las maneras de influir a las mamás y su microflora. Muchas veces, cuando yo trabajo con los productores, tienen, por ejemplo, una diarrea en la lechonería. Pues yo les animo a que vayan a la nave de cerdas para ver si hay problemas entre las cerdas o qué pueden hacer con las cerdas, porque lo que pasa en la microflora después del destete empieza por la cerda. También he dicho que la mamá proporciona factores para la protección intestinal y a través de los minerales y de la leche, a través del útero, eso lo que hace es afectar la capacidad de los lechones para hacer frente a los radicales libres. Así que la mamá importa. ¿Cuál es el siguiente mensaje importante? Pues que hay que minimizar el porcentaje de camadas de nulíparas. Se sabe que los cerdos procedentes de estas camadas tienen una mayor mortalidad y unos mayores costes de tratamiento. Así que cuando pensamos en un sistema de producción, digamos que tienen un 50% de tasa de reemplazo anual, eso significa que con cualquier grupo particular de cerdos que van a la lechonería o la finalización, al menos la mitad vienen de una camada de nulíparas, con lo cual tienen un mayor riesgo. Una de las primeras medidas que podemos tomar para reducir el uso de antibióticos es minimizar el porcentaje de camadas de nulíparas, porque además también tienen pesos al nacer más bajos y ya sabemos que el bajo peso al nacer afecta a la viabilidad de los cerdos. No solo tienen pesos al nacer más bajos, sino que también tienen unos cerdos que pesan menos dentro de la categoría de baja viabilidad. ¿Podemos hacer algo para afectar el porcentaje de camadas de nulíparas? Pues sí, aquí vemos esta diapositiva sobre tratamientos, pero no se fijan en los tratamientos, sino en la reducción porcentual de camadas de nulíparas. Sabemos que si cambiamos la nutrición mineral de la cerda, podemos mejorar la retención. Sabemos que también podemos obtener esto en el tercer parto. Y así podremos reducir el porcentaje de camadas de nulíparas en torno a un 10%. Así que si tengo un 50% de tasa de reemplazo y puedo reducir
mis introducciones de nulíparas en un 10%, eso significa que tengo la posibilidad de reducir el número de cerdos de camadas de nulíparas al menos en un 5% en todos los grupos que produzca. Pero, ¿qué podemos decir ahora de la calidad de los cerdos? Esto también está relacionado con la diferencia en la nutrición de las cerdas y el impacto que puede tener en la calidad de los cerdos. Abajo tenemos la productividad de menos de 10 cerdos por camada a más de 16. Históricamente diríamos que con una camada grande cabe esperar que el peso al nacer disminuya. Y de hecho, en las barras en gris, aquí tenemos los oligoelementos inorgánicos. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que cabía esperar. Pero si influimos la nutrición mineral de las mamás, podemos influir en ese peso al nacer con la productividad y obtener unas camadas más grandes, maximizando el peso al nacer. Y no solo el peso al nacer es lo importante, también el porcentaje de cerdos de baja viabilidad, el porcentaje de cerdos pequeños. Así que, repito, nuestro pensamiento tradicional es que en una camada de tamaño mayor vamos a tener más cerdos pequeños. Siempre hemos dicho que esos son los cerdos que al final del útero no recibieron todos los nutrientes debido a la circulación o al flujo sanguíneo u otros factores. Pero si afectamos la nutrición mineral, y no piensen en el tratamiento, por favor, piensen en lo que es posible, piensen en lo que debemos considerar. Sabemos que podemos hacer cosas que van a afectar a la calidad de los cerdos, y eso es lo importante. Si podemos afectar o tener un impacto en la calidad de los cerdos, también podemos tener un impacto en la supervivencia. Estos son datos recientes de Sote y colaboradores, publicado en una revista brasileña en 2017. Analizaron la probabilidad de supervivencia de por vida de los cerdos basándose en el peso. Y vieron que menos de 1.000 gramos por peso, pues la probabilidad de supervivencia del cerdo se reducía espectacularmente, con lo cual la calidad del cerdo es un factor muy importante para la capacidad de supervivencia del cerdo y la posibilidad de tener que tratar más adelante a esos cerdos. A mí me encantaron los datos de los programas de nutrición mineral de las cerdas. Cuando llevamos a las crías de esas cerdas al mercado, al cambiar el programa de nutrición mineral, resulta que los cerdos en el mercado pesaban 2 kilos más. Pero eso no es lo que es interesante. Lo interesante es que si nos fijamos en los días 10 y 21 y en el peso de esos días, vemos que hay unas diferencias de peso en el día 10 y 21 de 0,82 a más de 1,13 gramos, dice el orador, por cerdo. ¿Cómo puede aumentar tanto de peso un cerdo en un periodo tan corto de tiempo? Es una pregunta interesante que a mí me intrigó. No solo tenían una productividad mejor de por vida, sino también una menor mortalidad. ¿Por qué los cerdos tienen una mejor productividad, sobre todo después del destete? Pues inmediatamente después del destete lo que importa es la integridad intestinal y el sistema inmunitario. Cuán de bien esos cerdos mantienen la inmunidad de la madre para desarrollar su propia inmunidad. Cuán de bien pueden desarrollar inmunidad las vacunas que se administran a ese cerdo. Porque cuando pensamos en el cerdo joven, esto es, lo destetamos de la cerda, transicionan su inmunidad y luego los inmunizamos en un momento en que están desarrollando buena capacidad de absorción y tenemos que observar cuál es su nutrición y qué necesidad tienen para desarrollar inmunidad a las vacunas. Pues bien, también sabemos que se puede influir en la inmunidad celular. Sabemos que hay algunos minerales que influirán en la inmunidad. ¿Estos datos tienen sentido? Aquí vemos un grupo de cerdas nulíparas vacunadas contra el M. iopniae
Iopneumoniae, y luego se evaluó y se vio que había protección contra esta vacuna de Mycoplasma Iopneumoniae 4 semanas antes. Así que se mejoró la inmunidad en las crías. Tenemos datos más recientes que nos dice cuál es la influencia de las cerdas en cuanto a la inflamación en el intestino de las crías. Esto no es una influencia de programas de nutrición sobre los cerdos, simplemente es la influencia de la nutrición de la mamá en los cerdos. Esto es trabajo de expresión génica en que a las cerdas se recibieron distintos programas de nutrición a los 30 días de la reproducción a través de hasta la lactación. Por ejemplo, se redujo el gen MUC2, lo que significa que se reduce la producción de moco. Normalmente pensamos en que posiblemente la reducción de la producción de moco sea malo, pero es que al moco se unen proteínas, y si se unen proteínas de la leche, esas proteínas no estarán disponibles para ese lechón. Luego tenemos las dos subunidades del factor nuclear kappa beta, que es un indicador de la inflamación. Ambas unidades también se redujeron. Así que todo esto nos indica que la nutrición de la cerda puede influir en la cantidad, en la inflamación en el intestino del animal, quizá a través de factores presentes en la leche o quizá a través de la influencia genética en el útero. He hablado del manejo de los radicales libres. Después del destete, el cerdo utiliza vitamina A para manejar el estrés oxidativo. Esto es algo que sabemos desde hace mucho, pero va más allá de la vitamina A. Tenemos que pensar en los niveles de vitaminas en la cerda, también los niveles de mineral en el cerdo. A veces tenemos que analizar la bioquímica. Yo, cuando estudiaba en la universidad, encontraba que eso no tenía sentido. Realmente yo no entendía muy bien la bioquímica en la universidad, porque no entendía su aplicación. Hoy entiendo la aplicación mejor. Y si nos fijamos simplemente en el estrés oxidativo y su manejo, tenemos, por ejemplo, niacina, vitamina C, tenemos la vitamina A, vitamina E y, por supuesto, distintos minerales. Tenemos el selenio. Así que tenemos que reevaluar los requisitos de oligoelementos y vitaminas de mamás y crías, no desde el punto de vista de la ganancia media diaria o la conversión alimentaria o el número de cerdos por camada, sino cuáles son las necesidades de nutrientes para que el animal esté sano. Y probablemente sea una necesidad de nutrientes distinta. Estos son de cerdas que recibían dos dietas distintas. Una tenía granos secos de destilería y otros no. Y vimos dos cosas en este estudio. Número uno, que si dábamos granos secos destilados se reducía la vitamina E de la cerda. Y en segundo lugar, la mayoría de las cerdas tenían deficiencia de vitamina E, aunque recibían los niveles recomendados de vitamina E. ¿Cuál es la relación, por lo tanto, con las crías? El Dr. Meehan de la Universidad de Ohio dijo que si influyes en la cerda, influyes en la leche y eso influirá en la cría en una relación de 1 a 1 a 1. Así que podemos mejorar otras áreas de gestión del estrés oxidativo, la más habitual de las cuales es la superóxido dismutasa o SOD. Y esto es importante porque con muchos sistemas con los que yo trabajo, por ejemplo, hay una enfermedad que causa mortalidad junto con los estreptococos en nuestras poblaciones. Hemos tratado
Hemos intentado de tratar la enfermedad de Mulberry con selenio y otras vitaminas con malos resultados. A veces tenemos que analizar la bioquímica. La bioquímica nos dice que la SOD y el manganeso es lo importante para el manejo del estrés oxidativo en el tejido cardíaco. Teníamos la idea adecuada, pero quizá utilizamos los nutrientes equivocados. Podemos, por lo tanto, utilizar el SOD en los cerdos, pues sí, y podemos conseguirlo mediante la nutrición de las cerdas. Ahora voy a pasar a la salud intestinal. Tenemos a los cerdos destetados. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a protegerlos? Ya he dicho que no había alternativas a los antibióticos, con lo cual tenemos que pensar en qué vamos a hacer. Fíjense en este gráfico. ¿Dónde están nuestras carencias? Todos ustedes, ya trabajen en producción o en veterinaria, todos los clientes pueden tener un problema distinto. Por ejemplo, higiene de los piensos, protección con la barrera, esto es evitar que las bacterias perjudiciales lleguen al estómago, hay que mejorar el sistema inmunitario en el aparato digestivo. Hay que cambiar la capacidad de absorción o hay que cambiar el manejo de la microflora. Les voy a animar a que piensen en esto desde la perspectiva de la salud intestinal. Con frecuencia nos centramos en el intestino delgado. Tradicionalmente nos hemos centrado en eso, pero piensen de otra manera. Piensen en el colon y en el ciego, porque el manejo de la microflora en esa zona es lo que determina qué bacterias van a pasar del colon y el ciego hacia el intestino delgado si experimentamos un problema con esos cerdos. ¿Y por qué es importante eso en la parte final del intestino? Porque allí es donde puede haber muchos patógenos. El E. coli es malo, la salmonela es mala, el Clostridium es malo, pues depende. En el caso del E. coli y la salmonela, si están en la parte posterior del intestino, quizá es que tengan que estar allí, quizá el serotipo sea el adecuado. Lo mismo con el Clostridio. Hay Clostridio beneficioso, pero hay que manejar ese equilibrio y lo podemos hacer a través de la nutrición, sabiendo en función de las proteínas indigeribles que administramos. Los aminoácidos, por ejemplo, o los aminoácidos estandarizados digeribles. Tenemos que pensar también en la cantidad de proteínas no digeribles que llegan al intestino posterior. ¿Qué hace eso con las poblaciones de microflora? ¿Cómo influye en la cantidad de agua que tiene que llegar al colon y al ciego para diluir los productos de la fermentación, para protegerlos de los patógenos nocivos y de la fermentación? ¿Podemos influir en esto? Pues podemos analizar, por ejemplo, el nitrógeno en el intestino posterior. Cuando reducimos el nivel de proteínas que damos o los enzimas que tienen actividad proteolítica, podemos reducir la cantidad de exceso de nitrógeno que llega al intestino posterior. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque los fermentadores de proteínas son los posibles enemigos, son aquellos a los que tenemos que prestar atención. ¿Hay prueba de que esto es así? Sí, aquí tenemos los cambios entre E. coli y lactobacilos, sobre todo en el ciego y el colon, no tanto en el ileón. La microflora del ileón quizá está desequilibrada, y hasta que no tengamos un problema y hasta que no lleguen los alimentos, no se vayan desplazando y no haya un desequilibrio, no lo detectaremos. Pero es solo un problema de equilibrio. Algunos de ustedes pueden tener clientes que utilicen ácido butírico como suplemento en el pienso. Sabemos que el ácido butírico proporciona nutrientes
a los alvéolos intestinales y eso proporciona energía y mejora el crecimiento y la capacidad de absorción. Pero también podemos influir en eso a través de la cantidad de proteínas que proporcionamos en la dieta. Y Wang y colaboradores han demostrado que en el ciego y en el colon, si administramos los enzimas proteasas, eso puede influir en la microflora y aumentar la producción de ácido butírico. Esto es importante porque se observan cambios que van más allá que los que les he mostrado con el E. coli y los lactobacilos, porque el ácido butírico se produce a través de los fermentadores de fibra, algo que creo que se comentará en la próxima presentación. Así que simplemente si cambiamos el equilibrio de la microflora a través de la nutrición de proteínas, reduciendo el nitrógeno no digerible, la proteína no digerible, vamos a poder influir en la digestión de las fibras. También podemos influir, repito, o mejor dicho, otro método de influir en la inflamación intestinal es que si reducimos las proteínas que llegan al intestino posterior no digeridas, a veces tiene un efecto alergénico en el aparato intestinal. Si las degradamos, reduciremos la inflamación. Y si tenemos menos productos de la fermentación de las proteínas, eso también va a reducir la respuesta inflamatoria. En el intestino también tenemos que pensar de manera distinta en cuanto a la nutrición de aminoácidos. En el caso de la metionina, aproximadamente el 25% de la metionina lo utiliza el intestino de manera directa. Si ya no tenemos antibióticos que utilicemos en el intestino para reducir los costes, claro, las necesidades de aminoácidos van a subir. Quizá debamos prestar atención a tres: teonina, metionina y los aminoácidos de cadena ramificada. La teonina, pues más del 60% de la treonina en la dieta se utiliza de manera directa por el intestino. Y el último tema que voy a comentar son unos trabajos recientes realizados por el Dr. Scott y Pipestone que me han proporcionado esta información. Cuando empecé esta presentación les dije que históricamente, cuando hablamos de la higiene del pienso, pensamos en bacterias principalmente. Han cambiado las cosas, por ejemplo, el miedo a la fiebre aftosa, a la peste africana, a la PPA. Ha cambiado nuestro pensamiento. ¿Podemos utilizar aditivos para reducir el riesgo de transmitir virus a través del pienso y de los ingredientes del pienso? Este estudio empezó realmente en Estados Unidos hace 2 años en la Universidad de Minnesota, después de que el Departamento de Agricultura dijo que el PDV llegó de China seguramente a través de un bolso grande reutilizado. Así que el virus de la diarrea epidémica se transmite realmente a través del pienso. La Universidad de Minnesota estudió la supervivencia de ese virus en un pienso compuesto y el impacto de distintos productos de ese pienso en la supervivencia del virus. Pues bien, el Dr. Dee ha ampliado los trabajos y ahora hace un proyecto para comprender la supervivencia de distintos virus e ingredientes. Y ahora está haciendo un proyecto para comprender en varios virus si hay aditivos de pienso que se pueden incluir para reducir el riesgo de transmisión de ese virus. Esta es una tabla disponible en Internet. Es del Swine Health Information Center de Iowa. Es un informe del Dr. Dee sobre supervivencia de virus e ingredientes. En verde, el virus sobrevive. A la izquierda vemos los distintos ingredientes. En Estados Unidos, la gran alarma fue que muchos virus podían sobrevivir en la harina de soja.
Nosotros no importamos mucha harina de soja, pero ¿y si tuviéramos uno de estos virus en Estados Unidos? Y lo tenemos el PCV2, el PEDV, el PIRS. El pienso actúa como un transmisor de virus. Eso fue muy preocupante. Y recientemente acaba de terminar un estudio que se presentó esta semana en Minnesota, en un congreso. Pues el Dr. Dee y colaboradores en su universidad hicieron trabajos in vitro para estudiar la supervivencia de los virus en lo que ellos denominan transporte transfronterizo, esto es, transporte de producto de Shanghái a Des Moines, Iowa. Y utilizaron datos disponibles sobre temperatura, humedad en los contenedores. Hicieron modelos para saber qué tipo de condiciones tenía ese ingrediente cuando era transportado de Shanghái a un puerto de Estados Unidos y luego transportado de ese puerto de entrada en Estados Unidos a un mercado en la zona de Des Moines, a Iowa. Utilizaron el virus SVA como subrogado. Este virus de SVA apareció hace varios años en Estados Unidos, no provoca muchos problemas, pero sí que tiene los signos clínicos similares a la fiebre aftosa en cuanto a las lesiones se refiere. Y el Seneca virus A es de una familia parecida al de la fiebre aftosa. También parece que pueda ser un virus indirecto de la peste porcina africana, porque el virus SVA es más resiliente que el virus de la peste africana en cuanto a la supervivencia. En este proyecto se analizaron 10 aditivos de pienso distintos. No todos eran aditivos de pienso, 10 aditivos o 10 cosas distintas para ver cómo influían en la capacidad de supervivencia del virus. Una advertencia: ningún aditivo esterilizaba completamente el pienso contra los virus. Y eso no es lo que vemos en cuanto a las bacterias, porque hay algunos aditivos o algunos factores, algunas cosas que puedes hacer y que esterilizan completamente el pienso de manera generalizada en cuanto a bacterias se refiere. Pero en el caso de los virus esto no era así. Pero como industria global confiamos la esperanza es que había 4 o 5 aditivos que como mínimo eran un poco prometedores porque podían utilizarse como estrategia de gestión del riesgo. A ver, por ejemplo, puedo poner pellets. Los pellets a 70, 90 grados mitigan los virus. Pero ¿qué podemos decir de la contaminación cruzada cuando llega a la granja o durante el transporte? Es otra cosa que hay que considerar. Así que acabaré con algunos puntos clave. A ver, la nutrición materna es esencial. Es la mejor oportunidad para pensar en la reducción del uso de antibióticos. Hay que centrarse en la cerda. Ella es la que prepara el terreno para las crías. Hay que alimentar para tener un buen calostro, para la viabilidad de los lechones, para simplemente el peso al nacer. Si los cerdos comen, todo mejora. Y es incluso mejor si podemos tener una buena respuesta inmune. La integridad intestinal es importante, pero depende en cierto modo de los piensos. Y también necesitamos un microbioma floreciente rico en el intestino. Tenemos que centrarnos en el aporte de minerales, en las vitaminas, en los nutrientes que son importantes para una buena inmunidad, para la buena salud intestinal. Y eso incluye evitar la exposición a posibles patógenos. Muchas gracias por su atención. Gracias por la presentación, doctor Lawrence. Has dicho que la calidad del lechón recién nacido es muy... Por favor, si no cierran el micrófono de la mesa no puedo ir. No es barata, digamos. Vemos que con cerdas hiperprolíficas y los ganaderos a las 3 se quieren ir a casa, la mortalidad
va subiendo antes del destete. ¿Cómo es en Estados Unidos? ¿Hay más atención alrededor del parto? ¿Hay más asistencia? ¿La mano de obra es más barata? ¿O cómo habéis encontrado una solución a esto? En Estados Unidos la cosa va a empeorar. Uno de los grandes desafíos que tenemos como industria del porcino es la mano de obra. Y como muchos de ustedes ya saben, con el presidente actual y con su opinión sobre la inmigración, eso está afectando significativamente nuestras oportunidades de mano de obra. Pero en cuanto a la mano de obra, yo creo que es algo universal, ¿no? No diría que los costes de mano de obra son inferiores. No sé cuáles son las cifras exactas, pero la mano de obra sin duda es un gran desafío y es uno de los factores que hay que tener en cuenta, porque la cría de animales es crítica y la identificación temprana de los cerdos enfermos para tratarlos y para reducir la probabilidad de que vayan a propagar problemas a otros cerdos es una de las cosas principales en las que tenemos que pensar. Por favor, hay que apagar los micrófonos de la mesa al hacer preguntas porque si no, no nos llega el sonido a la cabina. No oigo. Que hay en algunos aspectos en los lechones que vienen de primíparas. ¿Cree que tendría sentido desarrollar una estrategia nutricional específica para estos lechones? A ver, la pregunta es si, teniendo en cuenta las diferencias en la supervivencia de los lechones y la necesidad de medicación de las camadas de nulíparas frente a otras, sí deberíamos diseñar distintos programas, ¿no? Pues bien, hay algunos sistemas en Estados Unidos que tienen flujos segregados según el número de partos. A ver, les alimentan de manera distinta a estas camadas que a otras camadas. Pues yo no sé si hay programas distintos, pero la respuesta yo creo es que sí. Pero la pregunta es ¿cuál es la laguna? ¿Cuál es la carencia? A ver, la carencia en esos cerdos es que tienen menos función inmunitaria o tienen un microbioma intestinal distinto. Creo que hay algunas cuestiones que debemos responder para comprender cuál es el problema, cuál es la laguna, cuál es la diferencia entre esos cerdos de camadas de nulíparas y las otras camadas. Hoy en día yo creo que no sabemos exactamente qué es lo que lleva a eso. Hay conjeturas de que puede ser un problema de inmunidad, de que esos cerdos simplemente no tienen inmunidad ante los patógenos que vienen de las cerdas que ya han parido antes y no pueden preparar una respuesta inmunitaria eficaz. Yo quería saber, usted ha hablado de alternativas a los antibióticos y cuáles son las fuentes en las que se ha basado. ¿Solo se ha basado en alimentación habitual o nuevos tipos de alimentación? Micrófono, por favor. Los datos sobre las alternativas a los antibióticos vienen de un proyecto del Consejo Nacional del Porcino de Estados Unidos con unos estudiantes. Se buscó en las bibliografías para buscar datos a fin de poder crear el análisis que se realizó posteriormente. Uno de los desafíos
o de los problemas que tengo con ese grupo de datos es que incluso con los datos de antibióticos sabemos que la respuesta a los antibióticos tradicionalmente ha sido mayor en los centros de producción comercial que en los entornos universitarios. Y eso se debe a que en la producción comercial tienes todos los desafíos, por ejemplo, la concentración de cerdos, etcétera, todo lo que puede influir a la respuesta inmunitaria. Cuando estás en un entorno universitario, generalmente son grupos más pequeños de cerdos, normalmente están mejor gestionados desde el punto de vista de la cría, con lo cual hay muchos factores que pueden afectar a la respuesta a los antibióticos o la respuesta a cualquier aditivo en el pienso en el entorno universitario. No es raro encontrar situaciones en que algo se ha hecho en la universidad y no se encuentra una respuesta. Y luego hay que ir con cuidado con este tipo de datos. Este es otro de los motivos por los cuales varias universidades en Estados Unidos o bien han desarrollado alianzas con empresas de producción para poder hacer investigación sobre el tamaño de la producción, o las universidades, en los centros de producción, las universidades han creado sus propios centros de producción comercial para realizar investigación.